Buenas noches, profesor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí me pueden escuchar bien? Sí, Bueno, sí, perfecto. Gracias. Bien, chicos. A ver, bueno, primero les paso asistencia para ahí enfocarnos ya a trabajar. Chote, Buenas noches, presente. Alvarado, Aquí, por favor, buenas noches. Avilés, Buenas noches, presente. gracias, Camatón, Presente, buenas noches. Espinosa, Presente, profe. Goyes, Goyes, Marmolejo, Mazot, Buenas noches, profe, presente. gracias, Mieles, Mieles, Presente. Guinda, Presente. Mosquera, Mosquera, Nazareno, Nogales, Presente, profesor. Ordóñez, Ormaza, Palma, Peña, Peñafiel, Presente. Luas, Luas Vázquez, presente. Rivera, Presente. Ruiz, Ruiz, Sabando, Presente. Sánchez, Vera, ¿alguien que no haya nombrado? Profe, dice Nazareno que está en sala de espera. Profesor, ¿cómo le va? Buenas noches. Disculpen, ¿tomo lista? Sí, a ver, nombres de quienes no contestaron, por favor, nombres. Mosquera Cruz. Oye, profesor, buenas noches. Goyes, Marmolejo, ¿está acá? Buenas noches, profesor. Marmolejo. Buenas Mosquera noches, Jorge. profesor. A ver, tranquilos chicos. A ver, voy a nombrarlos y me responden presente nada más. Mosquera, Presente. Nazareno, Presente, profe, buenas noches. buenas noches, Ordóñez, Ordóñez, Promasa, Presente. Palma, Presente, profe. Peña, Luas, Luas Guaranda Presente, profe. y Sánchez Frías. Presente, profesor. Ya, ¿alguien que no haya mencionado? Profesor, dice Ruiz que está en la sala, pero dice que no le permite activar el micrófono. Ruiz, ya le puse asistencia a Ruiz. Profesor Marmolejo, presente. Marmolejo. Ya, ok, listo. ¿Alguien más? Profesor, Tyron Ordóñez está escribiendo por chat y dice que no le sirve el micrófono. Ahí está en la sala.
Ya, a ver, ¿quiénes faltan? Vea Graciela. Marmolejo. Yo vea Marmolejo. ¿Quién? Marmolejo, vea Marmolejo. Marmolejo. Sí. ¿Y tú te llamarás Angie? No. Yo también se apellido Marmolejo, licenciado. A ver, yo tengo solamente un Marmolejo aquí, Marmolejo Reyes Angie. Él es Vera Marmolejo. Ah, Vera Marmolejo. Estoy Vera diciendo Marmolejo. así. No, no te escuché, discúlpame. Vera Marmolejo. Ya, licenciado. Ya, Vera, listo. Muy bien, Vera. ¿Quién más? ¿Quién más falta? Bueno, solo dos personas me faltan, Ordóñez y Peña. ¿Si están aquí? Profe, Profesor, Ordóñez Ordóñez aquí. está escribiendo en el chat que sí está, pero no le sirve el micrófono. No está aquí en la clase. Ya, Ordóñez, ok. ¿Y quién más? Ordóñez y Peña. ¿Peña Mosquera está acá? Ahí está. Bueno, listo. Asistencia guardada, señores. Y vamos a nuestro tema. Muy bien, a ver. Lo que están viendo aquí es lo que corresponde a nuestro... el programa que debemos seguir, lo que tenemos que revisar y dentro de lo que tenemos que revisar, bueno, les recuerdo un poquito qué son los temas de manera general que habíamos visto. Miren, eso lo ver un poco. Ya. Estoy aquí en esta columna. Bueno, lo primero es revisar qué es la macroeconomía y la relación con los principales exponentes y escuelas. Eso ya lo revisamos, inclusive yo topé ciertos elementos básicos que nos conectaban nuevamente con lo que ya habíamos aprendido de economía, eso ya lo habíamos revisado. Estamos también en esto, bueno, eso lo vamos a ver el día de hoy, en realidad, pero ya hemos avanzado esta segunda parte, que hace referencia a componentes del PIB, consumo, inversión, gasto público y exportaciones netas, pero en cierta medida ya las vimos al ver las cifras macroeconómicas. El día de hoy vamos a ver estas identidades básicas macroeconómicas que nos van a permitir entender un poco más lo que ya habíamos revisado en lo que es información del mundo real. Pasé más a la práctica porque finalmente, o sea, si bien es cierto, deben de conocer estos conceptos teóricos, pero lo importante es que ustedes aprendan o tengan herramientas que les permitan leer la información, entender la información, que sepan qué significa, para que puedan procesarla y que puedan tomar decisiones. Esa es la lógica de por qué ustedes ven esta materia de macroeconomía dentro de su formación como administradores de empresas. Entonces, el objetivo es que puedan tener esa base de, de, de conceptos que al momento de entenderlos los permitan complementar con la realidad y que les permita razonar y poder hacer análisis con los datos que están razonando, ¿no? También ustedes pueden ver que tenemos que revisar, y en cierta parte ya lo hemos revisado, lo que es el Producto Interno Bruto, ya hemos visto el Producto Interno Bruto, también nos piden revisar las variables del PIB, el PIB nominal, el PIB real, el deflactor del PIB, tiene que ver con inflación, el PIB per cápita y PIB por sectores, que también ya lo hemos revisado. Con relación a lo que es el ciclo económico y sus etapas, de manera introductoria lo vimos al inicio, pero aquí en esta parte, puntualmente lo que nos interesa ver es crecimiento y el crecimiento económico del país. Y ustedes ya a esta altura saben cómo leer, cómo estimar la variación del Producto Interno Bruto Real, que ustedes ya conocen por teoría, que corresponde al dato que yo utilizo para poder interpretar si se produce crecimiento o se produce decrecimiento en una economía. Esto es lo que corresponde a nuestra primera unidad, que se le denomina Introducción a la Macroeconomía. Es lo que me pide el contenido, poder revisar y poder concretar, ¿no? Entonces, con la clase del día de hoy nosotros cerraríamos tácitamente esta primera unidad y quedaría esta primera parte ya totalmente pulida, con información suficiente y abundante para que ustedes puedan preparar su examen. Luego, ya el día viernes, entraríamos con la segunda unidad,
Y esta segunda unidad hace referencia a los agregados macroeconómicos y puntualmente se enfoca con inflación y empleo. Es lo más relevante de la unidad. Vamos a entender cómo se estima la inflación, cómo se calcula la inflación, cuál es la diferencia con deflación, con esta inflación, y cómo se miden los niveles de empleo dentro. Entonces ahí vamos a revisar lo que les decía. Me pide revisar inflación, conceptos, causas, efectos, tipos de inflación, formas de medirlo, índice de precios al consumidor, canasta básica y revisión estadística, que son las estadísticas macro que vamos a ver nosotros. Como ustedes saben, generalmente lo que les hago es una breve explicación conceptual de las cosas y los lanzo a las cifras para que en las cifras puedan ver la lógica de lo que nosotros estamos razonando. Luego de eso me pide enfocarme en empleo, conceptos, causas, tipos de empleo, desempleo y estadísticas, ¿no? Luego de eso vamos a relacionar el PIB, la inflación y el empleo. Y finalmente los resultados macroeconómicos y su relación con la pobreza, tipos de pobreza, coeficientes de Gini, que es un indicador social que vamos a aprender también a interpretarlo, y las necesidades básicas insatisfechas y línea de pobreza. Es decir, en realidad la unidad 2 debería llamarse inflación, empleo y niveles de pobreza, que son los tres conceptos principales que me piden revisar en esta segunda unidad. Revisando esto, tácitamente estamos a punto caramelo para entrar al examen. Es bastante información. Yo en esta semana voy a tratar de estar trabajando en su plataforma para agregarles más datos para leer, pero en gran medida el examen versa sobre lo que yo les he compartido y lo que hemos conversado mientras hemos tenido clases, ¿no? Entonces, estamos casi ya listos revisando estos conceptos de inflación, que ya lo veremos la próxima clase, luego empleo y niveles de pobreza. Con eso estaríamos listos para nuestro examen. Entonces, el día de hoy yo voy a cerrar el capítulo justamente enfocándome en estas variables macro, en estas identidades macroeconómicas, que repito, en cierta medida ustedes ya fueron expuestos al concepto al momento de revisar las cifras macro. Muy bien, entonces vamos a los que los traje. A ver, esta es la diapositiva que vamos a revisar. Aquí vamos a recordar un poquito de cosas de las que ya hemos visto en este capítulo, pero en realidad las recuerdo no porque quiera perder tiempo, sino porque necesito para poderla complementar con las ecuaciones que vamos a ver. Entonces, el gran nombre del capítulo, ustedes ya lo conocen, Producto Interno Bruto. Básicamente, al revisar todos estos conceptos, estos son los objetivos principales que se podría decir quiero alcanzar con ustedes, ¿no? Entre esas cosas que quiero alcanzar es analizar los componentes de la demanda final de la economía. Nosotros ya vimos oferta y utilización final de bienes y servicios dentro de la economía. Ustedes ya saben qué componentes tiene esta demanda final de la economía. Ese cuadro lo vimos la semana anterior. Hoy día vamos a ver lo mismo, pero a manera de ecuaciones muy sencillas que tratan de explicar esta forma de conceptualizar estos cuadros. Me interesa, o nos interesa siempre que se enseña esta parte, definir lo que es el Producto Interno Bruto y examinar la relación con otras medidas de producción. Entender qué es el PIB, para qué sirve y cómo se relaciona con otras medidas. Siempre es un elemento pivot para comparar, ¿no? Por ejemplo, el PIB y exportaciones es un elemento muy común para poder comparar. Remesas con el PIB, son como mezclas de indicador que me permiten a mí ver cuánto representa cada uno de ellos dentro de la producción que se genera en la economía en un año. Es importante también identificar, es importante identificar el conjunto de relaciones, valga la redundancia, con relación al ingreso nacional, y eso, repito, lo vamos a ver ahora en las ecuaciones. Me interesa también derivar un modelo de la economía que explique las relaciones entre los diversos sectores. En otras palabras, lo que me interesa es que ustedes puedan ver cómo funciona a través de estos cuadros, tener un primer pantallazo de lo que sería el modelo económico que maneja el Ecuador, ¿no? Un modelo económico que es muy particular porque a pesar de que a veces tienes unos giros a la derecha, unos giros a la izquierda, constitucionalmente el modelo económico se fundamenta en mucho
se resalta el trabajo que tiene la pequeña empresa dentro de lo que es la generación productiva en el país. Y considerar el impacto de los cambios en los precios y productos, que es lo que veríamos el día viernes, ya al estar viendo el tema de inflación, al momento de ver canasta básica, al momento de ver índice del consumidor. Con eso tendríamos esta lectura en relación al impacto de los precios sobre la producción, ¿no? Los contenidos que van a ver en esta partecita de la presentación, vamos a ver el tema de producción, que tácitamente ustedes ya saben que siempre que les diga producción, por lo menos en temas macro, me refiero a PIB como componentes de esa demanda, que es lo que vamos a revisar en las ecuaciones. Algunas identidades importantes, medición del Producto Interno Bruto, índices de inflación, eso lo veremos el día viernes, inflación y tasas de interés, ¿no? Bueno, tasa de interés, esta partecita la vamos a topar de refilón porque sí se relaciona, pero no vamos a entrar profundamente porque esto es parte de un capítulo más adelante donde veremos profundamente los sectores de crédito y cómo esos sectores de crédito tienen sus respectivas tasas de interés. Vamos a aprender también cómo, vamos a revisar, porque no tanto aprender cómo se calcula. Hay una metodología que generalmente se sigue, pero la metodología la van a tener, pero yo les voy a explicar de manera general cómo se lee el tema de tasas y cómo identificar cuánto es lo máximo, cuánto es lo mínimo que me pueden cobrar dependiendo del tipo de crédito que estemos manejando. Bueno, entonces estos son los contenidos que tendríamos. Y regresando al tema, como les decía, voy a retomar ciertas cositas que ya hemos visto, porque es tácitamente como el cierre de esta parte de la unidad, ¿no? Entonces, el Producto Interno Bruto, siempre que yo les decía que siempre que se hable de Producto Interno Bruto nos referimos o viene a nuestra cabeza inmediatamente el término producción. El Producto Interno Bruto, PIB, es el valor justamente de esa producción, y habíamos dicho que no se la presenta en unidades, sino que implica cuantificación en términos monetarios, es decir, que nosotros expresamos en términos monetarios toda esa producción. ¿De qué? De todos los bienes y servicios de tipo final producidos en un país, producidos en una economía durante un periodo determinado. ¿Por qué? Bueno, aquí puse país, pero en realidad de manera general se puede decir producido en una economía porque inclusive hay ciertas estadísticas a nivel nacional que permiten calcular el PIB, por ejemplo, por provincia, ¿no? Entonces, en cuentas nacionales yo puedo tener ese dato, puedo manejarlo, pero por eso, más que por país, a pesar de que siempre el PIB se relaciona con un país, conceptualmente creo que en lugar de país podríamos ponerle economía, porque igual el indicador se puede sacar de repente para una provincia, para una región, inclusive podría ser hasta para una ciudad, ¿no? Siempre y cuando exista la data para poderlo calcular. Bueno, aquí como ejemplos, parte de lo que ustedes también ya conocen a esta altura, el Producto Interno Bruto, vieron cómo era el nominal, cómo es el real, inclusive tuvieron exposición también a este otro indicador que es el PIB per cápita, que ustedes ya saben que no es otra cosa, sino que la producción, la riqueza dividida para el número de habitantes que hay en el periodo que me piden a mí calcular, ¿no? Bueno, y entrando ya con el tema de producción, entrando a ver las ecuaciones que les mencionaba, bueno, aquí vamos a ver una serie de entidades que nos van a permitir entender a manera de conceptual, tratando de esquematizar estas relaciones que hay entre los diferentes datos que se registran dentro de los cuadros de las cuentas nacionales. En primer lugar, vamos a ver el tema de la función de producción. La función de producción, en este caso, que la representamos con F, ¿no? Relaciona el Producto Interno Bruto, que estaría representado con Y, con insumos llamados factores de producción. Ustedes recordarán un poquito de economía que los factores de producción son aquellos que, como su nombre mismo lo indica, son aquellos que me sirven a mí para generar producción, que me sirven a mí para producir. Y dentro de ellos tengo lo que es trabajo, y generalmente en economía se representa el trabajo con la L, y capital, que se representa con la K. Entonces, esta función de producción, que está, valga la redundancia, la función, el Producto Interno Bruto, que está representado por Y, está en función
o la generación del Producto Interno Bruto está en función de estos factores de producción que son el trabajo y el capital, ¿no? Entonces, esto es una primera relación que se establece. Si yo hablo de producción, esa producción, la función de producción es una función que va a estar en relación con lo que son estos dos factores de producción que son el trabajo y el capital. Y una forma de expresarla es Y es igual a F de L de K, que ustedes comprenden de que estas variables son las que explican el comportamiento de esta variable que sería la variable dependiente, ¿no? Entonces, estas variables son las que me explican cómo se genera o cómo se comporta el Producto Interno Bruto en función de los comportamientos que tenga el trabajo y la producción. Entonces, esta es mi primera estimación de lo que sería una variable de producción que explica, repito, el comportamiento del Producto Interno Bruto en función de las variables trabajo y capital, que no son otra cosa sino que factores de producción. Ahora, los pagos de los factores, es decir, de esto, del trabajo y del capital, comprenden el salario, que está representado con W, y la tasa de interés, que está representado con I. En cristiano lo que les digo es que el trabajo se paga a través de un salario y la tasa, el capital es remunerado a través de una renta que en cierta medida está representado por la tasa de interés, que es el valor del dinero, ¿no? Entonces, a través del salario representado con W y la tasa de interés, yo puedo formar una nueva relación, ¿no? Entonces, estos pagos más los beneficios se agregan al PIB y de esta manera se puede replantear esta ecuación de la siguiente forma. Y es igual a lo que es el pago que se tiene por el trabajo, ¿no? La renta por el trabajo más los intereses por el capital y más los beneficios de ley que se consideren. Entonces, esta es otra forma de presentar la producción, donde yo la pongo ya en relación del precio del trabajo, el precio del capital, y le sumo los beneficios. Y es otra forma de representar lo que sería Y, que implica producción, y por ende, Producto Interno Bruto. ¿Sí? Bueno. Estamos más... ya, aquí también es importante ver otros conceptos que también en otras economías se pueden manejar, como por ejemplo, no solamente se estima el Producto Interno Bruto, sino que también se estiman otros indicadores macro como el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Neto, ¿ya? El Producto Nacional Bruto no es otra cosa sino que el PIB más pago provenientes de empresas nacionales en el extranjero, ¿ya? En nuestro caso, para nosotros como economía ecuatoriana, más representativo es el PIB que el Producto Nacional Bruto. Y les digo por qué. Ustedes pueden ver la fórmula que está aquí o el planteamiento que ustedes tienen aquí. Me dicen que el Producto Nacional Bruto, PNB, es igual al PIB más los pagos provenientes de empresas nacionales en el extranjero, ¿sí? Es decir, que tengo el producto, todo el Producto Interno Bruto, y a eso le sumo lo que se produce por factores de propiedad nacional que están en el extranjero. ¿Cuándo sería representativo ese indicador para un país? Cuando sea una economía grande que tenga empresas, y esas empresas, que obviamente son de propiedad de factores nacionales, están produciendo en el extranjero. Por ejemplo, este indicador de Producto Nacional Bruto es interesante para la economía norteamericana, para ciertas economías europeas. ¿Por qué? Porque esas empresas, la economía asiática como la China también, porque es interesante porque aparte del Producto Interno Bruto, que es lo que se produce dentro del territorio, a esos países también, o a esas economías también le interesa saber cuánto producen sus factores, los factores de propiedad nacional, en cristiano, empresas, personas que están trabajando fuera del país, ¿no? Y de esa manera tienen una idea de toda la producción que se genera. Entonces, los americanos utilizan más el Producto Nacional Bruto para identificar el tema de la producción dentro de su economía, sin desmerecer el PIB, ¿no? Pero son dos conceptos que me hablan de producción, pero que tienen diferentes connotaciones. Mientras el PIB evalúa todo lo que se produce a nivel en el país, sea de propiedad nacional o extranjera, pero que se produzca en el país, el Producto Nacional Bruto toma lo que es el PIB y a ese PIB le suma
lo que se producen o lo que producen factores de propiedad nacional que están trabajando en el extranjero, ¿no? Entonces, este indicador de Producto Nacional Bruto es un indicador que agrega algo más. El Ecuador podría elaborar un indicador de Producto Nacional Bruto, pero si bien es cierto, si hay empresas fuera del Ecuador produciendo que pueden representar o que pueden marcar ciertos valores, pero la diferencia va a ser mínima, ¿no? Entonces, en una economía más grande, este indicador quizás mida de mejor forma lo que se produce a nivel nacional, más lo que se produce por propios factores en el exterior. El Producto Interno Neto es otro indicador, pero en este caso es el PIB menos la depreciación, ¿no? El Producto Interno Neto es otra forma de poder presentar, pero aquí lo que hace es justamente sacar la depreciación para poder calcular este Producto Interno Neto. De manera básica, el Producto Interno Neto es toda la producción generada por factores puramente de propiedad nacional estando en el país. Así se lo entiende de manera más sencilla. Quizás la fórmula de PIB menos depreciación no me da una idea clara. En cristiano, simplemente lo que significa es que yo contabilizo la producción solamente de factores nacionales. Es decir, ecuatorianos produciendo en el Ecuador, eso es lo que cuantifico dentro del Producto Interno Neto. Repito, son dos indicadores más que me hablan de producción, me sirven a mí también para poder mostrar datos de producción, pero el más común es el Producto Interno Bruto. De manera conceptual, el Producto Nacional Bruto, les decía que no es otra cosa sino que medir toda la producción generada en el país por factores de propiedad nacional y extranjera, es decir, el PIB, y a eso le sumo la producción que generan factores de propiedad nacional que están en el exterior. Eso es el Producto Nacional Bruto. Mientras que el Producto Interno Neto es básicamente tomar toda la producción que generan los factores de propiedad nacional dentro del país. Y se lo conceptualiza como el Producto Interno Bruto menos la depreciación. De acuerdo, dos indicadores más. Estos sí son nuevos, que obviamente no se los he presentado. Y como ustedes pueden ver, tampoco aparecen como datos de macroeconomía en el sector real, ¿no? Porque el que medimos para tener criterio nacional es el Producto Interno Bruto. Esto también ya lo vieron en el PIB nominal versus el real. El PIB nominal mide el valor de todos los bienes y servicios finales producidos, pero no lleva en cuenta los cambios en los precios, ¿no? En el PIB nominal, ustedes recordarán, si lo ven de manera básica de producción y precios, en ese indicador cambia tanto la producción como los precios. Existe otro indicador que es el real, que como aquí lo define, mide el valor de todos los bienes y servicios finales producidos ajustados a los valores de acuerdo a sus precios para tener en cuenta sus variaciones. En cristiano, simplemente lo que le dicen aquí es que usted va a calcular la producción, pero la diferencia va a estar en que los precios no van a variar porque siempre lo atamos a algo que conocemos como un año base, y ese año base, recordarán ustedes, que no era otra cosa sino que un periodo donde la economía tuvo un comportamiento normal. ¿Y a qué me refiero con normal? No tuvo sobresaltos, no hubo guerra, no hubo terremotos, ni tampoco hubieron periodos exagerados de crecimiento irreal o momentáneo, ¿no? Entonces, aislamos todo eso, sino que vemos un año o un periodo donde la economía se comportó lo más normalita posible o lo más apegado a la realidad. Y ese lo identificamos como año base. Para estas estadísticas del Banco Central, ustedes pueden ver que el año base es bastante viejo, ¿no? 2007, ¿no? Ya vamos por el 2022, pero tenemos todavía el 2007 como año base. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no lo ponen más acá cerca? Es lógico tener el año base lo más cercano a la actualidad, pero el problema es que implica una inversión grande porque implica recalcular cifras para poder ajustar las nuevas cifras a lo que sería el nuevo año base. Y no es un proceso tan sencillo, es un proceso complejo que demora un periodo considerable de tiempo, ¿no? Entonces, igual en otras palabras, no hay plata ahorita para hacer ese proyecto y no se ha refrescado el año base y solamente el año base tenemos como lo más actualizado 2007. Y ya es un avance porque anteriormente teníamos en 1994. Bueno, componentes de la demanda. Entonces vamos a entrar aquí con los componentes de la demanda. Esto es parte de lo que ya ustedes vieron realmente en cifras.
Entonces el PIB va a comprender el gasto del consumo de los hogares. ¿Se acuerdan que nosotros veíamos dentro de la oferta y utilización final de bienes y servicios? Nosotros veíamos parte de esa información. Aquí tengo el gasto de consumo de los hogares. En Cristiano, de todo lo que se produce, qué parte de la producción, en este caso van a demandar los hogares, que se representa con C, el gasto de inversión, que está representado por I, el gasto del gobierno, ¿sí?, que está representado por G, y las exportaciones netas, que no son otra cosa sino que la diferencia entre lo que se exporta y lo que se importa. Entonces, por tanto, la identidad de ingreso nacional, es decir, la identidad del Producto Interno Bruto, expresado de otra manera, en este caso con relación al gasto y a las exportaciones, está dado como el consumo de los hogares. En otras palabras, el PIB va a ser igual a la suma del consumo de los hogares, más la inversión, el gasto de inversión, más el gasto del gobierno, y más las exportaciones netas, que, como les digo, no es otra cosa sino que la diferencia entre exportaciones e importaciones. Y ese neteo es lo que se conoce como exportaciones netas, ¿no? Entonces aquí les muestro otra forma como yo puedo presentar, en este caso, la demanda de todo lo que se produce, ¿no? Entonces, parte de la producción va para el consumo de los hogares, parte de la producción va para las empresas, parte de la producción va para el gobierno, y parte de la producción que también existe en el país, que es el resultado de netear lo que se exporta y lo que se importa. Y eso también es parte de la producción, que es lo que se consume o es toda la demanda que se genera dentro de la economía, y es otra forma de presentar el Producto Interno Bruto o la producción en el país. Bueno, entonces, para simplemente profundizar un poquito más en aquellas variables, describir un poquito estas variables. Consumo, el principal componente de la demanda es el gasto de consumo realizado por los hogares. La participación del consumo en el PIB ha aumentado con el tiempo, y eso es lógico, ¿no? Porque la población va aumentando, generalmente la riqueza de las economías va aumentando, y obviamente la demanda y el comportamiento del consumidor va cambiando. Entonces, la participación del consumo en el PIB generalmente va aumentando por parte de los hogares. Comprende el gasto en cualquier cosa, ya sean bienes o servicios. Eso es una forma de definir el tema de consumo. Con relación a la inversión, lo que era el gasto de inversión, inversión significa adicionales de stock físico de capital. Esto incluye nuevas construcciones, maquinarias, fábricas, inventarios. ¿Se acuerda que habíamos visto formación bruta de capital fijo? Eso lo vimos en el cuadro de oferta y utilización final de bienes y servicios. Es tácitamente esta inversión que les decía, el gasto de inversión. Y ese gasto de inversión, a lo que me refiero con ese gasto de inversión, es lo que se gasta en maquinarias, en fábricas, en inventarios adicionales. A eso se conoce como gasto de inversión, que no lo hacen los hogares, que no lo hace el gobierno, sino que en este caso lo hacen las empresas. La inversión en capital humano aumenta el conocimiento de la habilidad de las fuerzas laborales. Esto también es importante porque no solamente se conceptualiza lo que sería el gasto en estos activos estos físicos, sino también en capital humano. La inversión bruta representa la inversión total o el aumento de capital social. Entonces, la inversión neta es como resultado la inversión bruta menos la depreciación. Una forma de presentar la inversión a nivel macroeconómico. ¿Qué es lo que rescato aquí? Es lo que les menciono. Se recuerden que estos son elementos de la producción enfocados desde la perspectiva del consumo. En esta parte de inversión, lo que estamos tratando de afianzar en nuestro cerebro es que la inversión es el gasto que se destina, en este caso, las empresas, para comprar todo aquello que me sirve a mí para producir. Esto implica la inversión. Bueno, tenemos también lo que es el gasto del gobierno. El gasto del gobierno representa compras de bienes y servicios, todo lo que demanda, en este caso, no las empresas, no los hogares, sino que en este caso el gobierno. Comprende compras y transferencias
como los gastos destinados a la defensa nacional, los costes de construcción de carretera por parte de administraciones regionales y locales y los sueldos de funcionarios públicos. Los pagos por transferencias no son compras. Transferencias son generalmente donaciones que se reciben, a veces de gobiernos locales, a veces de gobiernos externos al país, ¿no? Entonces eso implica transferencias. Los pagos por transferencias no son compras, sino que en este caso son regalos que nos dan. La demanda final interna es la suma del consumo e inversión pública y privada. El gasto nacional bruto es la demanda final más el aumento de existencia, cambio en los inventarios. Entonces, otra forma de presentarlo es a través de esta fórmula del gasto nacional bruto, que implica la suma de lo que es el consumo, más la inversión y más el gasto del gobierno, ¿no? A diferencia de la otra, que era la producción total, aquí me faltaría lo que correspondería a lo que es las exportaciones netas, ¿no? Si yo considero solamente el consumo de los hogares, la inversión, el gasto de los hogares, el gasto de inversión y el gasto del gobierno, tendría algo que se denomina, u otro indicador que se denomina gasto nacional bruto. Muy bien, y las exportaciones netas representan la diferencia entre exportaciones y las importaciones, lo que les decía, ¿no? Entonces, exportaciones netas o XN no es otra cosa sino que tomar lo que se ha exportado y le resto lo que se ha importado. Y la lógica es que aquí nuestras exportaciones deberían ser mayores a lo que importamos. O sea, eso es bueno para una economía porque mientras más entrega al exterior y menos lo que demanda, al netearlo es mucho mejor para la economía porque implica el mayor ingreso de divisas a nivel local. Lo contrario, que las importaciones sean mayor que las exportaciones, implica por el contrario salida de divisas. Si ya de por sí la salida de divisas es malo para un país, es más complicado para economías como la nuestra que está en dolarización, ¿no? Entonces la salida de divisas continua simplemente lo que hace es quitar circulante y eso genera problemas inflacionarios a nivel local por la falta de circulante. Ahora, con esto, quizás ustedes puedan entender un poquito por qué anteriores administraciones mucho priorizaban mecanismos de defensa para evitar que la gente consuma. Ustedes recordarán que, por ejemplo, ahora ya está permitido nuevamente mucho comprar en el exterior para traer productos a través del correo. Hubo un tiempo que se prohibió esto porque eso implicaba gran parte de la salida de remesas comprando producción en el extranjero. Y una manera de evitarlo era justamente poniendo estas trabas para que la gente pudiera comprar a través, por ejemplo, de eBay, de Amazon, y de esa manera los dólares no salieran del país, sino que la gente se viera enfocada a comprar producción nacional. Bueno, el PIB toma en cuenta las exportaciones netas, entonces como habíamos dicho, el PIB va a ser igual al consumo más las importaciones, más el gasto de los hogares, más el gasto de inversión, más el gasto del gobierno y más las exportaciones netas, ¿no? Que sería la fórmula cómo quedaría. Muy bien, entonces dentro de estas identidades también se puede usar el modelo analítico para representar el conjunto de relaciones de ingresos nacionales. Para simplificar el análisis se hacen suposiciones para garantizar que el ingreso disponible sea igual al Producto Interno Bruto. Estas suposiciones, que generalmente se utilizan dentro del cálculo de estas identidades, entre ellas tenemos, por ejemplo, que la depreciación no se tiene en cuenta, por lo que el Producto Interno Bruto va a ser igual al Producto Interno Neto. Otra consideración es que los impuestos indirectos y los pagos de transferencias de negocios no se tienen en cuenta y que el PIB se conoce indistintamente como el ingreso o producto o producción. Ahora, si llevo esto a una economía simple, en una economía simple constan solo dos sectores, básicamente son los hogares y las empresas. Entonces no existe gobierno ni comercio exterior, ¿sí? En la fórmula original de producción habíamos visto que teníamos
los hogares, teníamos las empresas, teníamos el gobierno y teníamos lo que era el comercio exterior. Pero acá este modelito simplifica la situación y no existe ni gobierno ni comercio exterior. La producción, valga la redundancia, producida es igual a la producción vendida. Es decir, todo lo que se produce va a ser igual a lo que se va a vender. Entonces, producción va a ser igual al gasto de consumo de los hogares más el gasto de inversión. Además, los ingresos se consumen o se ahorran, ¿no? Entonces, lo que es el ingreso, bien se puede destinar al ahorro, ¿sí? O destinar al consumo. Si yo igualo estas dos ecuaciones, a la conclusión que llego es que la inversión va a ser igual al ahorro. Es decir, todo lo que se llega a invertir es resultado o es canalizado o es obtenido a través de aquellas fuentes que provienen del ahorro. Entonces, macroeconómicamente puedo llegar a la conclusión de que el ingreso es igual al ahorro. Repito esta identidad en una economía simple. Yo puedo asumir que no hay participación del Estado ni hay comercio exterior, entonces la única manera de describir la producción va a ser igual a lo que se consume desde la perspectiva de la demanda, ¿no? Lo que se consume por los hogares más lo que corresponde a la inversión o el consumo de inversión. Pero también sé que los ingresos, si lo veo desde la perspectiva de los ingresos, si yo tengo ingresos, solamente hay dos caminos que pueden tener como fin esos ingresos. O bien los gastos o los consumo, o también los ahorros, ¿no? Si no me los consumo, los ahorro. Entonces, si yo lo veo ahora enfocado en la perspectiva de ver todo lo que se produce como un ingreso, yo solamente tengo dos caminos, o lo consumo o lo ahorro. Es igual que nuestro sueldo, ¿no? Al final del mes, usted tiene dos caminos con el dinero que le llega al final del mes. O bien lo consume, o bien lo ahorra. O puede tener una combinación de los dos, ¿no? Puede consumir una parte y ahorrar una parte. Entonces, algo parecido se plantea aquí. La producción va a ser igual, en este caso, y representa los ingresos. Los ingresos van a tener dos fines. El ahorro, que está representado por S, o el consumo, que está representado por C. Entonces, igualan estas dos ecuaciones y se puede llegar a la conclusión entonces que el ingreso va a ser igual al ahorro. Esto es una igualdad que se establece también a nivel macroeconómico. ¿Qué más? Muy bien, ahora con la participación del comercio exterior, ¿no? El gobierno y comercio exterior. Entonces, la adición de gobierno y las exportaciones netas crea una economía de 4 sectores. Al principio estábamos hasta aquí, ¿no? Consumo en los hogares y el consumo de inversión. Pero ahora se agregan 2 sectores más, que son el gobierno, o el consumo del gobierno, y las exportaciones netas. El ingreso disponible, representado como YD, incluye transferencias. Recuerden que transferencias son como regalos que nos dan otros gobiernos, y no incluye impuestos, ¿sí? Entonces, el ingreso disponible, representado por YD, va a ser igual a Y, que representa la producción, más las transferencias y menos los impuestos, ¿no? Entonces, esta es otra forma de representar, pero en este caso sacar otra forma de expresión que se denomina ingreso disponible. Y ese ingreso disponible es lo que representa o toma toda la producción que está representada por Y, le suma las transferencias, que son los regalos o donaciones que nos dan otros gobiernos. Entonces, lo que tengo como producción local, a eso le sumo lo que me dan otros gobiernos, lo uno, y eso va a ser igual, le voy a restar ahí lo que son los impuestos, ¿no? El pago de impuestos. Y lo que me queda disponible dentro de la economía es justamente el resultado de esta operación de suma y resta. El ingreso disponible se consume o se ahorra. Es decir, el ingreso va a ser o va a estar representado también o va a ser igual al consumo más el ahorro, ¿no? Entonces, lo que me queda luego de pagar impuestos, en otras palabras, o lo destino para ser consumido o lo destino para ahorrar. Y la suma de los dos simplemente me da el ingreso disponible.
Entonces, usando las ecuaciones 4 y 5 para eliminar y, en otras palabras, estas dos ecuaciones las igualo y elimino este y, ¿sí? Eso nos lleva a esta expresión, a esta igualdad, ¿no? Si podemos verlo, C más S va a ser igual a Y, igualamos estas dos ecuaciones, ¿no? YD es igual a esta expresión, ingreso más transferencias y menos impuestos. El ingreso va a ser igual al consumo más el ahorro, igualamos ambas ecuaciones y eso establece esta igualdad, ¿no? De donde el ahorro menos la inversión va a ser equivalente al gasto del gobierno más las transferencias, menos los impuestos y más las exportaciones. Esta parte de la equivalencia, lo que es el gasto del gobierno más las transferencias y menos los impuestos, representa el déficit presupuestario del gobierno, ¿no? Y eso lo representamos dentro de la ecuación como BD. Recuerde que es lo que gasta el gobierno más las transferencias menos los impuestos, eso va a ser o va a representar lo que sería el déficit el que necesitaría o lo que le faltaría al Estado para equilibrar su presupuesto. Y eso lo representan dentro de la ecuación como BD. Entonces, esta ecuación 4 yo la puedo simplificar reemplazando esta parte de aquí con BD dentro de la ecuación. Y donde digo que el ahorro menos la inversión va a ser equivalente a el déficit presupuestario más las exportaciones netas. Es otra equivalencia macroeconómica que se presenta. Entonces, nuevamente, retomando el tema, el ahorro menos la inversión es equivalente a el déficit presupuestario más las exportaciones netas. Esto indica las exportaciones, la importante relación que existe entre el ahorro, la inversión, el déficit presupuestario y las exportaciones netas. Si el ahorro es igual a la inversión, entonces el presupuesto debe ser igual al déficit externo. Entonces, si esto es una equivalencia y el ahorro es igual a la inversión, el déficit presupuestario, esto que está aquí, tiene que ser igual a las exportaciones netas, ¿no? Y una forma de presentarlo, bueno, me ponen a manera de ejemplo, ¿no? Donde me dicen que si el ahorro es de 1.000 millones, la inversión neta es de 950 millones, el déficit presupuestario sería de 150. Entonces, ¿cuánto debería ser la exportación, las exportaciones netas, ¿no? Si me están diciendo o estamos asumiendo que el ahorro es igual a inversión, al momento de, al hacer la diferencia aquí, esto me quedaría como diferencia, al reemplazar en la fórmula, me quedaría como diferencia 50, ¿no? Y si eso es equivalente a lo que está en la otra parte de la igualdad, me están diciendo que el déficit presupuestario es 150, ¿cuánto debería yo tener como exportaciones para que me quede 50, para que se cumpla la equivalencia? Es justamente menos 100 en exportaciones, es decir, mis importaciones van a ser mayor que mis exportaciones netamente en 100. Entonces, al restar, obviamente me queda 50 y de esa manera se establece aquí o se cumple aquí la diferencia, la equivalencia, perdón. Bueno, también habíamos visto temas de medición del Producto Interno Bruto. El PIB es el valor de los bienes y servicios finales producidos en la economía, eso ya lo habíamos visto conceptualmente. Incluye productos semiprocesados, incluir productos semiprocesados causará una doble contabilización. Recuerden ustedes que en algún momento yo les decía que siempre se consideran bienes finales, que ya no pasan a formar parte de ningún otro producto o quedaron hasta ahí en la economía, que se los considera por ende final. No son semiprocesados porque eso implicaría doble contabilización. Es decir, si yo tomo el cacao y el cacao sé que las pepas de cacao se van a convertir en chocolate y cuantifico las pepas de cacao que van a convertirse en chocolate y luego cuantifico el chocolate, simplemente lo que estoy haciendo es un doble registro ahí.
yo espero que estos sacos de cacao se transformen en chocolate y ahí registro. No registro en esta etapa y luego vuelvo a registrar acá, sino que lo único que espero es que el bien se transforme en algo final. O si ya no se transformó en nada más, ahí en ese momento lo considero como final y lo registro dentro de la contabilidad nacional. ¿Y por qué lo hago así? Porque este principio de los bienes finales hace que evitemos este problema de la doble contabilización. Porque de lo contrario, registraría 2 veces una misma producción. Entonces, por lo tanto, el PIB es la suma del valor agregado en cada etapa de producción. Entonces, eso podría ser también otra definición interesante del Producto Interno Bruto, que es en la primera etapa veo qué llegó a considerarse como bien final y eso registro. En la siguiente etapa veo la transformación y ese valor agregado es el que voy registrando hasta que no tengo nada más, ¿no? Entonces, por eso es que aquí me dicen que el PIB es la suma del valor agregado en cada etapa de producción. El PIB excluye la reventa de productos básicos existentes. Eso es otra consideración. Estos productos básicos existentes dentro de la contabilidad nacional no van a ser vueltos a calcular. Es decir, por ejemplo, tengo sacos de cacao y de repente una exportadora se lo vende a otra y esa otra se lo vende a otra. No es que voy a registrar 2 procesos más como producción, porque sé que no es así, sino que solamente hay cierta cantidad que es la que originalmente se vendió, es lo que se generó como producción. Por más de que aparentemente se genere mayor riqueza al venderle a otra empresa. No sé si me voy a entender. Tengo 100 sacos de cacao y le vendo a otra exportadora, yo solamente registro los 100 sacos originales porque eso ya quedó hasta ahí, no se transformó en nada más. No pasó a formar parte de ninguna otra producción. Si lo vuelvo a contabilizar en la empresa que lo está recibiendo, eso sería una doble contabilidad porque solamente tendría 100 sacos que es lo que realmente existe como producción. Entonces, por eso es que me dicen aquí que se excluye la reventa de productos básicos existentes. Bueno, la producción corriente era lo que en cierta medida yo les decía que es registrar la producción a precios del año que está transcurriendo. El PIB consiste en el valor de la producción obtenida en el periodo de referencia, ¿no? Entonces, si me piden el PIB en dólares corrientes del año 2007, sé que es la producción valorada a precios del 2007. Si me piden el PIB en términos corrientes del año 2014, sé que es la producción valorada a precios del 2014. No comprende transacciones de mercancías ya existentes o antiguas, ¿no? Solamente toma la producción del periodo. Si es el 2014, solo del 2014. Si es el 2007, solo del 2007. No puedo tomar, por ejemplo, si me pidieran un dato del 2007, no puedo tomar producción del 2006, ni puedo tomar producción del 2008. Solo lo que corresponde a ese periodo. Por ejemplo, si comprende la construcción de nuevas viviendas, pero no la compra y venta de viviendas ya construidas, ¿no? En otras palabras, lo que me dicen es que voy a considerar dentro de la producción del año aquellas viviendas que se hacen en el año, más no aquellas que ya las tengo construidas en el año. Eso es la producción corriente. Asimismo, se presentan problemas al momento de medir este indicador. La mayoría del trabajo doméstico y las actividades no relacionadas con el mercado, como el voluntariado, no están incluidas. En el caso del Ecuador es bien particular, porque el anterior presidente Correa hizo que el tema del trabajo doméstico sea cuantificado y forme parte del Producto Interno Bruto, y anteriormente eso no había, y lo incorporaron a la cuantificación de la producción porque representa también un valor considerable. Es decir, esas cifras que antes estaban en negro, que nadie las cuantificaba, ya forman parte del Producto Interno Bruto. Los efectos de contaminación y la degradación del medio ambiente tampoco se incluyen en el PIB, eso es verdad. En nuestro Producto Interno Bruto no existe esto como registro. La actividad ilegal y la economía clandestina no se pueden contabilizar, también es verdad. O sea, en el PIB usted no va a encontrar producción por sicariato, producción por lavado de activos, producción por trata de blancas, eso no lo puede hacer. Producción por minería ilegal no lo puede registrar, porque nadie lo declara, nadie lo presenta, pero sabemos que se produce. Los servicios gubernamentales no pueden ser tasados por el mercado, ¿no? Ese también es otro problema, que se dan servicios estatales, pero esos servicios estatales no están cuantificados como producción, debido a que
no, en cierta medida no se puede cuantificar o no hay una forma que me permita reflejar realmente cuánto vale el servicio. En realidad se lo puede hacer, pero lamentablemente a veces el Estado es tan ineficiente que mostrar ese tipo de cifras no le convendría a ningún gobierno, ¿no? Más creo que va por ese lado el por qué no se registran estas cifras. De acuerdo, con esto que yo he compartido, termino lo que corresponde a esta parte de Producto Interno Bruto. Como ustedes pueden ver, es bastante material. Hay mucho material para estudiar, les sugiero vayan revisándolo con tiempo y no sé, si tengan alguna inquietud del todo lo que hemos visto en este parcial, perdón, en este capítulo, que me quieran hacer o que quiera algo que no haya quedado claro dentro de todo lo que hayamos revisado en este tema del PIB, que deseen preguntarme. Creo que en un cementerio la gente habla más. Asumiría que hay mucho conocimiento bien aprendido y espero que sea así, porque si no me voy a asustar el día del examen. Bueno, si no hay preguntas, no hay inquietudes, señores, esto es lo que compartí con ustedes, Producto Interno Bruto. El día viernes vamos a entrar ya a lo que es inflación, y para eso necesito que vayan al boletín estadístico del Banco Central y traigan la tabla que corresponde al índice de precios al consumidor. Esa tabla la vamos a necesitar para poder trabajar. Anote donde pueda anotar y tráigala el día viernes, porque yo voy a avanzar con mi tabla y es importante que usted tenga su tabla también para que vaya chequeando. La tabla de el índice de precios al consumidor, eso está también en el boletín estadístico del Banco Central. Traiga esa tabla porque con esa tabla vamos a aprender a medir el índice de precios ya viene medido, pero vamos a aprender a estimar lo que es la inflación anual, mensual y acumulada. Mensual, anual y acumulada. Eso es lo que vamos a aprender a calcular y vamos a ver la importancia del tema de más que inflación, porque en realidad no es inflación, es la variación de los precios, ¿no? Entonces, entender cuándo se produce un proceso de inflación, cuándo se produce un proceso de deflación o cuándo se produce un proceso de estanflación. Eso es lo que vamos a tratar de explicar la próxima vez. De acuerdo, entonces con eso quedaríamos hasta aquí, señores. Por favor, revisen el material que está colgado en su plataforma para que no les tome de sorpresa las preguntas que van a su examen. Un gusto haberlos visto y en vista de que no hay ninguna pregunta, me quedo hasta aquí con el material compartido. Gracias y buenas noches. Igualmente, profe. Buenas noches. Buenas noches, profe.